Hoy empezamos el tema La escuela de Marta. Como bien saben muchos de ustedes, Marta, recuerdan a Marta en la historia, la hermana de Lázaro, ¿cierto? Marta y María, ¿sí? Recuerdan que uno de los episodios donde más recuerdan a Marta es porque cuando una vez fue Jesús a casa de Marta y María, o sea, donde Lázaro, Jesús estaba sentado hablando y predicando, y Marta estaba preocupada sirviendo y atendiendo la casa, haciendo la comida o preparando para darle la comida a Jesús, ¿cierto? Pero María, ¿qué hizo María? María se tendió a los pies de Jesús y dice que lloraba y con sus lágrimas lavaba los pies y enjugaba con sus cabellos, pero no era la misma mujer que había sucedido con la otra, la del perfume de alabastro. Era otra diferente, pero era María. Hoy vamos a hablar la escuela de Marta, o sea, ¿por qué Marta sabía doctrina? ¿Por qué Marta conocía? ¿Por qué Marta conocía de la palabra y dónde lo había aprendido? Y vamos a analizar un pasaje de la Biblia que está en Lucas 5, del 17 al 21. Entonces vamos a ubicarnos allí. Hoy no son muchos versículos, pero es un estudio muy profundo lo que vamos a ver hoy. Lucas capítulo 5, 17 al 21. Y dice así, con inspirado acento: respondiendo Jesús dijo. ¿Quién respondió? Jesús dijo: no son perdón, me equivoqué. Lucas 5, no, lo trabé, sí. Ahí era para ver si estaban despiertos, porque es que a veces los cojo dormidos, sí. Ok, aconteció un día. ¿Cuándo? Un día, que él estaba enseñando. ¿Quién estaba enseñando? Jesús. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Ojo, fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Galilea tenía varias aldeas, ¿cierto? Habían venido también de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. En muchas ocasiones de la vida de Jesús, el poder del Espíritu Santo sobre él venía en determinado momento y había poder para sanar, como en este momento. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho, a un hombre, un lecho es una cama, ¿cierto? O una camilla. A un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Delante de quién? Entonces había un hombre enfermo, lo tenía en una camilla y había unos amigos de él que trataban de llevarlo y meterlo. Jesús está predicando, él sana, él hace milagros, metamos al amigo de nosotros allá adelante para que lo sane. Pero dice que no hallando cómo hacerlo, porque había mucha gente, a causa de la multitud, subieron encima de la casa, se montaron por encima de la casa y por el tejado, o sea, destaparon el techo, quitaron las tejas o lo que se usara en ese momento y bajaron la camilla desde el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, ¿qué vio Jesús en ellos? La fe que ellos tenían. Porque cualquiera, el que no tiene fe, no, pues que vamos a entrar, ve a ese gentío que hay allá. No, es que no, otro día volvemos, de pronto lo vemos por ahí en otro lado. Pero era tanta la fe de que su amigo sería sano, de que su amigo sería libre, que a ellos no les importó la gente, se buscaron la forma de meterse al techo y allá le pusieron al amigo. Porque la fe era demasiado grande. Y dijo, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Cómo así? Va buscando sanidad porque está paralítico en una camilla y lo que Jesús le dice es: tus pecados te son perdonados. ¿Cierto que es como raro? O sea, ¿por qué si yo busco sanidad me salen es perdonando los pecados? Y dice: entonces los escribas, que eran los que estaban ahí presentes, y los fariseos comenzaron a cavilar. ¿Qué es cavilar?
pensar ahí en su mente, diciendo y decían en su mente: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Cómo así que perdonar pecados? Si el único que perdona es Dios, ¿este quién se cree? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Resulta que en los tiempos de Jesús se conocía el poder de Dios, y a través de los libros, de los profetas, de las sanidades, de los milagros que habían hecho todos los profetas en el tiempo atrás, para los judíos y para toda esta gente no era raro que Dios hiciera sanidades. ¿Cierto que no? No era raro. Entonces él hacía sanidades y todos se agolpaban y nadie molestaba a Jesús porque él sanaba enfermos. Nadie. Pero en el momento que Jesús dijo: tus pecados te son perdonados, para ellos fue una blasfemia. Porque estaba perdonando, porque estaba dando salvación a la gente que se acercaba a él. Un paréntesis ahí: muchas veces tus enfermedades o enfermedades de la gente es porque hay pecados que no se han perdonado. ¿Por qué no se han perdonado? Porque tú no los has confesado. Entonces sucede que tú naces, tienes un tiempo de vida y llega el momento donde te conviertes a Cristo y ya tienes 20, 25, 30, 40 años, pero tú no has caído en cuenta que de ahí para atrás nunca le pediste perdón por cada pecado y cada cosa que hiciste. Entonces, ¿qué? El enemigo tiene autoridad para ponerte enfermedades, para ponerte trabas y cosas, y tú ya eres cristiano, pero lo que había caído allá por parte del pecado sigue haciendo lo suyo. Por eso Jesús decía: tus pecados te son perdonados, eres limpio, ya no hay nadie quien te cobre, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces ustedes, muchachos, y es un paréntesis que hago, pida perdón por las cosas que usted hizo antes de ser cristiano. Arrepiéntase de corazón. No diga: no, es que yo me convertí, de aquí yo me estoy manejando bien, dejemos al olvido lo que hay atrás. No, hay que pedirle perdón a Dios por cada pecado que usted hizo antes, cuando estaba en ignorancia, cuando usted no sabía lo que hacía. Y si aún todavía no sabe lo que hace, pida perdón también, pero tiene que hacerlo. Entonces yo quiero que ustedes vean este paralelo o esta situación que se presenta, y es la siguiente. Antes era una blasfemia perdonar y dar salvación, ¿cierto que sí? Pero ahora nos encontramos en estos tiempos con que tener salvación muy fácil y muy sencillo, pero ahora el problema es creer en las sanidades. Ahora el problema mental, el esquema que hay para muchos cristianos es que la gente no cree en las sanidades. Entonces ya se vuelve un conflicto, se vuelve un problema, porque creemos que somos salvos, pero entonces ya en el poder de Dios y el poder de las sanidades quedó como relegado, ya no lo estamos creyendo. Entonces muchas religiones o la iglesia debate muchas veces en su doctrina la salvación, la sanidad. La salvación para ellos es: listo, ya Dios nos salvó, murió en la cruz y nos salvó. Pero muchas iglesias o muchos cuerpos del Señor que dicen que las sanidades no son para este tiempo. ¿Ustedes creen eso? Las sanidades son ahora más que siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Todos coincidimos en que Jesús es nuestro Salvador y que vino a morir por nuestros pecados. Pero en estos tiempos de cambio es como si la iglesia se hubiera entrado en un acomodamiento de la fe. Muchas iglesias se entraron en el acomodamiento de la fe, y no es raro ver pastores que hemos conocido muchas veces, que son predicando y hablando de Dios, pero la sanidad por ningún lado, y encima son enfermos, cargando pastas, tomando exámenes, haciendo de todo, porque la fe no les da para creer que Él puede sanarnos. Obviamente tenemos que cuidarnos y no abusar, ¿cierto? Pero la iglesia ha entrado en un acomodamiento de la fe, donde es más fácil creer que eres salvo a que vas a ser sano. ¿Cierto que sí?
Entonces siempre empieza el argumento, no, es que tal vez, no, Dios ya no sana en estos tiempos, esas señales fueron cuando Él quería que conocieran que Él era el Hijo de Dios, pero no, ahora no. No, es que uno sí cree, pero igual me tengo que tomar esta droguita y me tengo que tomar aquella, y si no, no me alivio, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque no nos hemos apoderado de esa sanidad que Dios ya planeó para nosotros. Muchachos, necesitamos recuperar la fe para ver los milagros y que nos vuelvan a llamar creyentes. ¿Cómo se llamaban a los que creían en Jesús en ese tiempo? Creyentes. Y ahora lo que menos tenemos nosotros es ser creyentes. Yo creo que usted hoy, el propósito es llamarle, hacerle un llamado de atención a su corazón. ¿Dónde está ese creyente que tiene que haber en usted? ¿Dónde está ese ser que ahora nos llamamos cristianos, nos llamamos seguidores de Jesús, pero lo de creyentes ¿dónde quedó? ¿Sí? ¿Dónde lo dejamos? Juan 11 del 21 al 22. Vamos a ver lo que es fe y doctrina, y lo que estábamos hablando de la escuela de Marta lo vamos a ampliar aquí en un pasaje de Juan 11, donde vamos a ver cómo Marta tenía un conocimiento bastante amplio de la doctrina que Jesús le había enseñado. Vamos a capítulo 11 del 21 al 22 y dice así. Vamos a empezar desde el 21 al 22 y vamos a ir subiendo como hasta el 27. Y dice el 21: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La primera concepción y creencia de Marta, creía que la presencia de Jesús daba ¿qué? Sanidad y daba vida. Entonces lo primero que ella dice: Jesús, cuando a él lo llamaron, ¿cuántos días de muerto tenía Lázaro? 4 días ya de muerto. Y dice: Señor, maestro Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Ella cómo sabía eso? ¿Cómo sabía que Jesús intercedía y intercede por nosotros, y que cualquier cosa que él pidiera al Padre, el Padre se lo entregaba y se lo daba? Mire cómo ella, una mujer que aparentemente, Marta, Marta, afanada y preocupada estás, pero mire toda la doctrina que había aprendido de Jesús. Y aquí lo vamos a entender. Tenía fe en el poder de Jesús, primero que todo, que el Padre todo se lo daba. Sabía el poder intercesor de Jesús. A veces cuando a uno le dicen: pastor, ore por mí, que es que a usted está más cerquita de Dios. No es que yo esté más cerca de Dios, es que usted se siente muy lejos de Dios, porque Él está igual de cerca de cada uno de ustedes. Y el poder de intercesión de Jesús, no había otro como Él. Pero usted es hijo de Dios también. Jesús es su hermano mayor, y ese poder también está en usted. Solo que usted no se lo cree, porque ¿qué? Lo que menos somos a veces, somos creyentes. Ojalá nos vuelvan a llamar creyentes. Así llamaban a todos los seguidores de Jesús: Él es un creyente. Y nos encerramos y nos volvimos como a querer comprender a Dios en una lógica, encerrarlo en unos conceptos, pero no a creerle a Él. Entonces usted sabe mucho de la Biblia, sabe mucho de la palabra, se sabe la Biblia de pasta a pasta, versículo que mencionan, versículo que recita, pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde estás realmente creyéndole a Él? Creer en Dios es muy fácil, pero creerle a Dios es lo que necesitamos hacer. Creerle a Él. Vamos al 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Sabía hasta la resurrección de los muertos, Marta, y era la afanada y turbada. Pero Marta había aprendido al lado de Jesús doctrina. Mire toda la doctrina que hemos enumerado: fe, Padre que todo se lo daba, sabía el poder de intercesión de Jesús, sabía que había un final y que al final habría una resurrección de los muertos,
sabía eso también. 25. ¿A qué instituto iría Marta? Al mejor instituto, el de Jesús. Y nosotros, en lo que procuramos como iglesia, que hacemos, y nuestro modelo de la iglesia se llama el modelo de Jesús, queremos hacer lo más parecido a lo que Jesús hizo en el tiempo con sus discípulos. ¿Sí? 24, ya lo vimos. 24, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se acuerdan de los zombies? Que hay zombies, ¿cierto? Si hay zombies, ¿qué? El que esté dormido diga amén, y ahí salen los zombies. Dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú estabas muerto, yo estaba muerto, pero gracias a Dios, a que creí en Él, a que creí que Él es el Hijo de Dios, vivimos. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Sí, Señor. ¿Quién contestó? Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La misma revelación que le llegó a Pedro, le llegó a Marta. Tú eres el Hijo de Dios viviente, que viniste al mundo para rescatarnos, para salvarnos. Marta tenía la doctrina, Marta tenía el conocimiento, pero no sabía cómo usarlo. Tal vez tú tengas el conocimiento, tienes tu cuaderno lleno de apuntes, has venido a las prédicas, has venido a la academia, te has entrenado lo que más puedas, pero llega el momento donde no sabes cómo poner en práctica eso que aprendiste. Ah, sí, eso lo tengo por ahí en un cuaderno. ¿Dónde es que es? Eso me lo dijeron. Eso donde hay que guardarlo, en tu corazón. Hay que creerlo para que la palabra se pueda cumplir, para que la palabra sea real. Tienes que bajarlo de aquí, download al corazón, apropiarte de esas promesas, de la vida, de la sanidad de Dios, y hacerlo. Mire, la doctrina, yo quiero hoy hablar acerca de la doctrina y la fe, que normalmente se han vuelto el mayor obstáculo y la mayor excusa para creer en el poder de Dios. Entonces vas a orar por un enfermo y empieza la doctrina. No, pero ¿será que está en pecado? ¿Será que los papás pecaron? ¿Será que ella sí está diezmando? ¿Usted cree que la mujer con el flujo de sangre tenía doctrina? No. Ella solo escuchó y creyó que ese hombre que andaba haciendo milagros la iba a sanar de un flujo de 12 años donde se había agotado todos sus recursos financieros, no había nada más que hacer, y su única salvación. Tal vez tu matrimonio, tal vez tu vida se ha perdido y está perdida, o tus hijos, pero tú tienes que creer como la mujer del flujo de sangre, que tocando su manto Dios te va a restaurar y te va a sanar. Pero ahora no se vayan a ir a buscar por ahí un muñequito para cogerle el manto. No, es acercarte y entrar a la presencia de Dios para tocar ese manto, para tocarlo a Él y ser sanos de verdad. Pero la doctrina tiene que quedar a un lado, esos esquemas mentales doctrinales, esos legalismos, esa religiosidad. A veces te dicen, ora por alguien, y primero se te viene a la cabeza la religiosidad y la doctrina. Y empiezas a poner peros, como si Dios necesitara, si tú le dieras el permiso para orar por alguien. Tú tienes que creer y tienes que orar, porque el poder de Él se manifiesta sin esos argumentos. Yo quiero que hoy te dejes confrontar por esa palabra fe, que te dejes confrontar y que saques de tu mente todo esquema y toda doctrina que te hace que tu fe se anule, porque tenemos que ejercerla como Él quiere que la hagamos. Los milagros son más que un asunto doctrinal, son asunto de fe y de creerle a Dios con el corazón. ¿Tú quieres un milagro? Créele a Dios con el corazón. No le creas con tu mente.
Y a veces nos ponemos a razonar demasiado para poder creer que Él nos va a hacer un milagro. Dios te va a sacar de tu situación financiera. Ay, pero es que en el banco no tengo plata. Ay, pero es que yo me gano muy poquita plata en el trabajo. ¿Tú crees que tú dependes del trabajo, del dinero que hay en tu bolsillo? Dios es el que provee y Él se inventará y moverá lo que sea con tal de que si Él te va a bendecir y si tu vida está alineada al propósito que Dios tiene. Y Marcela lo decía el domingo en la prédica: pide con propósito, porque hay un propósito en tu vida. No pidas solo para complacer tus placeres y tu necesidad de tener. No, porque vas a hacer algo por alguien y más que todo para la obra del Señor. Y Él así no limita los recursos que tiene destinados para nosotros. Tú nunca debes afanarte por un milagro. A veces somos más afanados por un milagro que por realmente la fe y la sanidad que hay. No, es que está tan mal, necesita que oren ya, pero vamos. Y el afán hace que ese milagro nunca llegue. Porque necesitamos es tener fe, no afán en que Dios traiga sanidad. Y muchas veces no recibimos esos milagros porque lo pedimos es afanados, como por la urgencia, ¿cierto? Y ahí sí clamamos, pero es porque en nosotros hay una ansiedad y una urgencia, no realmente una convicción de que Dios te va a hacer el milagro. Y estoy hablando de milagros en todas las áreas: financiero, económico, sentimental. Financiero, bueno, lo mismo, sentimental, en cualquier de sanidad y en cualquier área de tu vida. Juan 11, 38 al 40. Resulta que siguió la historia, y vamos ahí más adelantico, donde Marta nos muestra que era una mujer con doctrina y conocimiento. Y me imagino que ese día que Jesús estaba en la casa de Marta no era el primer día que iba, ni el único día que iba. Y que adicionalmente Marta lo seguía, lo acompañaba cuando él predicaba. Ustedes saben que Jesús predicaba a multitudes, pero también predicaba a sus 12 o predicaba a sus 72, a grupos más pequeños donde se encargaba de formarlos como sus discípulos. En el primer milagro de Jesús dice que los discípulos lo acompañaban, y apenas está empezando la Biblia, no había nombrado a los apóstoles, o sea, está empezando la narración de Mateo. O sea que Jesús ya tenía discípulos incluso antes de hacer su primer milagro, porque Él ya estaba predicando que el reino de los cielos venía y se había acercado a la vida. Luego pasó lo de Juan, luego empezaron los milagros, pero Él ya tenía la conducta de Jesús en ese tiempo, desde que nació, desde que se perdió y se quedó en el templo estudiando con los sacerdotes del tiempo. ¿Usted cree que lo hizo la única vez? Él siguió haciéndolo, porque Él predicaba de mañana, de tarde y de noche en las sinagogas. Y las sinagogas eran los templos para hablar de la palabra. Y Él mismo se paraba, y eso no lo podía hacer cualquiera, a leer el rollo de las escrituras de los profetas, como en Lucas 4:18. Cuando se para, lee y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para dar qué? Buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos, a los oprimidos, libertar. Él tenía todo porque Él se había preparado todo ese tiempo. Vamos entonces ahí más adelante en el Juan 11, 38 al 40, siguiendo esta historia de Marta, y dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Cuando usted está en su casa hoy, léase todo el capítulo completo, bien minucioso, de Juan 11, y si pasa historia al 12 también. Jesús profundamente conmovido otra vez. Jesús tenía compasión de la gente y conmovido, 4 días de muerto su amigo. Tan negligente, ¿cierto? No fue antes, sino que le habían avisado. No, Él quería mostrar su poder y mostrar que Dios era el que estaba en Él. Y dice: profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. ¿Cómo leería rico? Hiede ya,
porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces nosotros somos los que tenemos esa piedra en el corazón. Esa piedra que le dijo: quita la piedra. Esa piedra la puedes tener en tu corazón. Y esa piedra es la que no deja que tú puedas ver la gloria de Dios para hacer el milagro que necesitas, para hacer el milagro que otra persona también necesita, a través de tus manos, a través de tu presencia, a través de la unción que Dios te ha dado a ti. ¿Es importante aprender sana doctrina? Obviamente es importante aprender una doctrina sana, una doctrina que no nos desvíe de la verdad. Pero en cuestión de milagros, prodigios, lo único que funciona es la fe, no más. Y volvíamos al ejemplo de incluso los leprosos, cantidad de gente que fue sanada por Jesús sin tener siquiera un ápice de doctrina en su mente, solamente con un corazón que creía, un corazón que sabía lo que él podía hacer. Hay una anécdota eso pasó en Casa de Dios. Un cristiano tenía 2 meses de convertido, y en una de esas cruzadas que hace el pastor Cash, él fue a la cruzada y estuvo ahí con el grupo organizador mientras oraban, y él veía que sanaban enfermos, liberaban endemoniados, y se le viene una endemoniada encima a este tipo. 2 meses de convertido, sin saber doctrina, sin haber estudiado manual de liberación de demonios y cómo se hace. Y cuando se le vino la endemoniada encima, él hizo lo que vio que estaban haciendo: en el nombre de Jesús te vas, te callas y fuera. Y salió y cayó la señora ahí. ¿Qué operó ahí? ¿La doctrina o la fe? La fe es la que tiene poder. Tú tienes que creer, porque no es lo que tú sepas, tanto lo que te hayas formado, es lo que tú le creas a tu Señor, es lo que le creamos a Él. Más que estudiosos y doctores de la ley, como hacían los fariseos y los doctores de la ley, ser creyentes para que seamos testigos e instrumentos de Dios. Cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dios quiere que seas un testigo. ¿Un testigo de qué? Del poder que Él tiene y que te ha depositado, y que ha depositado en los siervos de Dios y en ti, porque es que tú vas a ser un líder. ¿O para qué estás aquí? Para tener poder, para tener la presencia de Él y Jesús opere a través de ti. No es que tú eres el poderoso, no, es Él operando a través de ti, porque tienes una vida de santidad donde el Espíritu Santo y Jesús mismo puede operar a través de tus manos, puede hacer algo a través de ti. ¿Estamos? Honra para ver milagros. Sin honra no vas a ver nunca milagros. Sin honra. Y vamos a ir a Mateo 6 del 1 al 6. Perdón, Marcos 6 del 1 al 6. ¿Está interesante o no? Ok. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, porque él enseñaba en la sinagoga, era un maestro. Y muchos oyéndole, ¿cuántos? Muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Marcos, versículo 3. No es este, Marcos. Marcos. Márquele bien ahí con la. Eso. Entonces volvamos, se perdieron algunos, ¿cierto? Volvamos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, ¿qué era qué día en ese entonces? El sábado. Comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Cuántos hermanos tenía? 4 hombres y varias mujeres.
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿De quién se escandalizaban? De él. Y lo escuchaban hablar y lo escuchaban y los veían haciendo milagros, prodigios. Dice, mas Jesús, versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿No hay profeta sin qué? Honra. Está hablando de la honra. Hay otro versículo muy común o de otra versión que dice que nadie es profeta en su propia tierra, pero realmente el original es que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hay una malinterpretación en este versículo donde dice que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, si eso fuera así, entonces no podemos creer que podemos llegar a salvar a nuestra familia. Entonces, los pastores se tendrían que ir o nos tendríamos que ir para otro país a poder evangelizar y hablar, porque nadie creería en nosotros, ¿cierto? Él no se estaba refiriendo, sino enfocándose a la parte de la honra. ¿Por qué? Porque como a él no le estaban dando la honra que debían darle, la incredulidad salió a flote gracias a esa falta de honra. Si tú quieres ver milagros, tiene que existir honra para el siervo de Dios que está ministrando el milagro. Y hay algo que pasa muchas veces. Entonces, si el que va a orar por mí es alto, fornido, ojos azules, mono, la unción la tiene. Pero si es indiecito, patirrajado, ¿cierto que no? Sí, por decir algo. Entonces, muchas veces nosotros no honramos a la autoridad, al que está en el momento de ministración, porque si no hacemos eso y no honramos, Dios no puede moverse, como pasó con Jesús. Él no sanó a nadie porque Dios se mueve cuando realmente hay honra. ¿A quién? A la autoridad. Entonces, si vamos a hacer una ministración un día de milagros y vamos a ministrar y yo estoy aquí ministrando y usted en su corazón no honra a esa persona, puede ser yo, la pastora o alguien que esté delegado para orar y hacer milagros, y usted no cree y no respeta y no honra a esa persona, usted no va a ver milagros, no lo va a ver. ¿Cierto que es un esquema que hemos tenido de pronto en la mente? No, usted quiere orar por mí, oigan, y empezamos a juzgar, pero el poder que se va a mover no es el de él, es el, o le hacen fila solo a uno, vamos a poner, no, pasen a orar y todos en la fila larga y esos esperando a ver si alguien llega. ¿Por qué? Porque nos fijamos en quién, en el hombre, y como no damos honra, no recibimos esos milagros que Dios tiene para nosotros. La falta de honra produce incredulidad e impide recibir sanidad. La falta de honra ¿qué? Produce incredulidad, si lo quiere anotar, e impide recibir sanidad. Tienes que honrar. Donde la gente creía que Jesús era el hijo de Dios y no el hijo del carpintero, sucedían milagros. Por eso, cuando no estaba en su tierra, que nadie sabía que él era el carpintero, el hijo de María, el hermano de Simón, de José, la gente era sana, porque no había juicios, no había prejuicios. ¿Sí? Yo voy a poner un ejemplo. Resulta que usted sabe la vida, no sé, Felipe, aquí, o la vida de Alesa, y yo los pongo aquí a orar y le digo, muchachos, pasen que ellos van a orar por ustedes. Y ustedes, ay, pero es que, ¿será que sí está juicioso? ¿Será que ella sí está juiciosa? ¿Será que? Y pasa y no pasa nada. Pero yo me llevo a Felipe y a Alexa a un lugar donde nadie sabe quiénes son, y los milagros y prodigios van a ser montones, porque ellos dan honra a quien está al frente, porque no hay esquemas mentales. ¿Sí me entienden la cuestión entre doctrina y fe? Y la diferencia entre juzgar y no honrar a quien está adelante. Jesús era puro, es puro, perfecto, no tenía tacha, no tenía ni siquiera cómo señalarlo a él por algo, y aún así lo deshonraron.
Aún así deshonraron a Jesús, y era puro, era recto, y aún a Él lo deshonran. Donde hay deshonra no está Dios. Si tú no honras a tus líderes, si tú no honras a tus pastores, Dios no podrá hacer nada en tu vida. Y esto se aplica a todo nivel. Tú tienes que honrar pastores, líderes, autoridades en tu trabajo, a tu jefe, a tus compañeros, a la policía, al tránsito. Tienes que respetar y honrar, porque Dios ve ese corazón que lo hace. Y los que reciben sanidad es porque no ven a un carpintero que está orando por ellos, es porque ven al Hijo de Dios. Cuando tú veas en cada persona un hijo de Dios y no a la persona que conociste o que sabes o que te imaginas, cualquier cosa, no vas a ver nunca milagros, no los vas a ver. Tal vez tú te fijes en la profesión, tú te fijes en si es profesional, si habla bonito, si es educado, y si cumple todos esos requisitos que tú quieres, ahí sí dejas que ore por ti. O crees que si ora por ti, intercede por ti, sí va a pasar algo, pero no. Ahí me daba y me confrontaba cuando estábamos en Guatemala, porque en Guatemala obviamente hay mucha descendencia autóctona de la región, ¿cierto? Como indígena. Entonces los rasgos fisionómicos de mucha gente de Guatemala son bajitos, pequeñitos, trigueñitos, ¿cierto? Como los que vienen de tribus aquí, que usted los ve a veces tristemente en las calles. Y usted veía esos hombrecitos y esas mujeres allá con su chaleco de ujieres orando por la gente, y la gente recibiendo el poder del Espíritu Santo. Y uno decía, wow, Señor, es que no son ellos, no soy yo, no es la pastora, es Él, el que hace, el que fluye a través de una vida que honra y respeta. Segunda de Corintios 5:16. Dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿de cuándo? De aquí en adelante, decía Pablo, a nadie conocemos. ¿A quién? A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Miren lo que dice: a nadie conocemos según la carne. ¿De ahora qué? En adelante. O sea que tú tienes, ¿cómo tienes que ver a tu hermano? De aquí en adelante, no en la carne, en el Espíritu. Y tienes que declararlo en tu corazón como una persona digna de honra. Si lo conociste en la carne y en sus andanzas y en lo que fuera, ahora no, vamos a conocerlos en Cristo, como con Jesús mismo. Conocerlos en Cristo, en el Espíritu. Una cosa son los defectos de las personas y otra es creer que Dios no puede usarlos. Pueden haber defectos. Estamos en un proceso de santificación y de perfección. Pero si Dios está en medio de una administración, en medio de una oración, y alguien ora por ti, está intercediendo ante el Padre, y es Jesús que habita en esa persona. ¿Quién es el que actúa ahí? Jesús y el Espíritu Santo. Pero porque tenga defectos no quiere decir que Dios no pueda utilizar a esa persona. ¿Cuándo entenderás que en tu hogar también se puede manifestar Dios? ¿Cuándo entenderás que aún en tu casa Él puede hacer grandes milagros y prodigios? ¿Cuándo manejarás un código de lealtad con tu esposa? ¿Qué es un código de lealtad? Un código de honor. No es que la salude 0435. No. Es que tú seas transparente, seas honesto, le hables la verdad a tu esposa, no tengas que estar escondiendo, diciendo mentiras, obviando información. ¿Y tu esposa? ¿Cuándo lo vas a hacer con tu esposo? ¿Cuándo? ¿Y tu hijo? ¿Cuándo lo vas a hacer con tu mamá? ¿O tu padre? ¿Cuándo lo vas a hacer con tus hijos? O tal vez tus hijos solamente son ahí de adorno en la casa y ya.
pero ni tiempo les dedicas, ni hablas con ellos, ni les comunicas el amor de Dios, y lo único que reciben de ti es cantaleta y varilla como un berraco y bibliazos. Y tenga, la Biblia dice: honre a sus padres y haga esto y aquello. ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde estás tú como imagen de Jesús y de Cristo, que para que ellos vean a Dios y se conviertan por el amor que tú tienes hacia ellos? O tal vez te estás escondiendo en la iglesia, y entonces están tan metido en la iglesia y tan metida en la iglesia que tu marido está desatendido. En tu casa no hay comida, no hay ropa limpia, no hay cosas, pero la señora está metida en la iglesia adorando al Señor. Hoy es el día. Este es el día que hizo el Señor. Hoy no voy a gritar. Este es el día. A los que el que le entendió, lo entendió. Cuando tú lo hagas, Dios te va a usar para bendecir a tu familia, y también los va a utilizar a ellos para bendecirte a ti. Pero tiene que salir de ti. Tienes que hacerlo. Tienes que empezar a dar, a honrar. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿quién entra a nuestra vida? ¿Quién? Jesús entra a nuestra vida. Jesús entra a vivir en nosotros. Entonces, cuando Él entra a vivir en nosotros, Él es el que se glorifica en nosotros. Es el Hijo de Dios. Él es el que nos da todo el poder y la entrada a Dios. Tú a veces no sabes cómo entrar en la presencia de Dios, ¿cierto? Ay, Señor, pastor, ¿yo cómo hago para entrar en la presencia de Dios? ¿Cómo hago? Si es que yo cometo tantos errores, yo me siento indigno. Ay, yo no sé cómo acercarme a Dios. Y yo quiero decirte hoy que cuando tú te acercas al Señor y vas a entrar en su presencia, tú tienes que ir creyendo que la virtud de Jesús es la que entra, porque tiene entrada libre al acceso al trono del Señor. Cuando tú entras a la presencia del Señor, Él no te ve a ti. ¿Él a quién ve? A Jesús que vive en ti. Y Jesús tiene la entrada directa al trono de la gracia, y tú puedes entrar con total tranquilidad. Yo recuerdo cuando tiempo atrás que iba a vigilias, a tiempos de oración, ayunos, hace muchos años, y la oración de la gente era: Señor, soy un gusano que me arrastro delante de ti, no merezco sino ser pisoteado. Señor, entonces la muerte de Cristo, ya unos hasta se ahogaron, así es. ¿Ah? Sí, de verdad, porque es que nos sentimos tan indignos, y lo que hacemos es que invalidamos lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Él es un gusanote grande. Solamente cuando tú entras a la presencia de Dios libremente, vas a ver la grandeza de Él, vas a ver sus milagros, vas a ver sus prodigios. Y así como Jesús intercedía ante el Padre y todo se cumplía, tú tienes el mismo privilegio de parte de Dios, que puedes interceder, que puedes hablarle al Padre y pedirle, porque que Él te escucha. Y aún más, si tu vida, como está llamada a ser siempre en santidad, Él te tiene que escuchar. Y el poder del Espíritu Santo tiene que estar sobre ti, porque tú lo estás honrando, le estás agradando. ¿Y Él mora en dónde? En este templo. Y veíamos que hay que honrarlo con nuestro cuerpo también. ¿Con qué pecamos? Con el cuerpo. Si nos guardamos, si estamos en santidad y en Él, cada vez el poder del Espíritu Santo va a estar más fuerte, y la unción del Señor va a estar ahí. Pero no te aterres de que es que soy pecador. No, métete a tu presencia y verás cómo Dios empieza a formarte en su presencia, allí en lo oculto, allí donde estás escondidito con Él. Y Él te recompensará en público. Esta es y esta fue el tema, la escuela de Marta. Muchas gracias.